Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches a compañeros. Vamos a iniciar con el tema de vía lagrimal. Este tema va a abarcar anatomía, fisiología, patologías. Esas patologías van a ser la estenosis, el dacriocele y la dacrocistitis. Bueno, vamos a comenzar con la anatomía del aparato lagrimal. El aparato lagrimal se va a dividir en un sistema secretor y un sistema de drenaje. Como ya habíamos visto en la clase pasada, el sistema secretor y sus patologías, vamos a recordar algo rápido del sistema secretor, que se va a componer de glándulas, de la glándula lagrimal principal, de las glándulas lagrimales accesorias y de las células caliciformes. Su secreción, su composición, los tipos de glándulas que van a depender de la secreción y los tipos de lágrimas, tanto secreción basal como secreción refleja. Eso es importante para entender la patología siguiente. Primero, las glándulas, un recordatorio rápido. Las glándulas, principalmente lo componen la glándula lagrimal principal, que esta va a ser una glándula que se va a situar en la porción superior y externa de la órbita. Esta va a drenar de 5 a 7 conductillos en el fondo del saco superior, y va a estar dividida, va a tener forma de almendra y va a estar dividida por el asta de la aponeurosis del músculo elevador. Esta glándula se va a dividir en una porción superior, una porción mayor orbitaria y una porción menor. Las glándulas lagrimales accesorias pues van a estar dispersas por toda la conjuntiva. Estas van a ser de dos tipos, de Krauss y de Goldfried. Y las células caliciformes, que van a estar esparcidas por toda la conjuntiva. La secreción va a tener una composición tanto de agua, de solutos, como es el cloro, el sodio, y de proteínas. Y ya hay tipos de glándulas dependiendo de expresión. Hay cosas que van a ser las células caliciformes, que van a ser lagrimal. Van a haber glándulas acuosas, que van a ser las glándulas accesorias de Krauss y de Goldfried, y va a haber glándulas lipídicas, que van a ser la de Meibonio, la de Seyss y Moll. Me avisan si me escuchan bien, porque me marca que hay inestable. Bueno, en tanto a los tipos de lágrimas, vamos a tener una secreción basal y una secreción refleja. La secreción basal va a estar constante siempre, y la secreción refleja va a estar, va a secretarse cuando hay un estímulo externo. Puede ser un objeto extraño, el dolor, el ardor, o incluso un estímulo psíquico, que puede ser el llanto. Esta parte de la secreción ante un objeto extraño, pues es básicamente porque está bien inervada la superficie ocular por el nervio trigémino, que es muy sensible, y a cualquier que detecte un objeto extraño va a estimular las glándulas para que produzcan una capa, una mayor producción de lágrimas, para que se evite un roce y pueda haber un daño con este objeto extraño. Bueno, esta secreción basal, que ya les mencioné antes, que es la que va a estar siempre, va a estar presente y se va a distribuir en cada parpadeo, va a tener una medida de 7 a 10 nanómetros, y va a tener 3 capas. La capa externa o lipídica, la capa acuosa y la capa interna mucosa. La capa externa va a ser producida por las glándulas de Meibonio y va a ser una capa lipídica. Su función pues, va a proteger de la evaporización a la capa acuosa. La capa acuosa, que va a ser producida o segregada por las glándulas principales y accesorias, la de Krauss y Goldfried, va a tener una composición de sales y proteínas, y va a mantener lubricada la superficie ocular y va a oxigenar la córnea. En tanto, la capa interna o mucosa, que pues su composición va a ser de mucina, que va a ser secretada por las células caliciformes, va a humectar y va a adherir a la capa acuosa. Bueno, ya que retomamos un poco de la anatomía y un tanto de la fisiología del sistema de excreción, ahora el sistema de drenaje. El sistema de drenaje es todo un mundo diferente al sistema de excreción. Este es muy, muy importante. Primero, su anatomía va a constar de estas estructuras que ven aquí: los puntos lagrimales, los canalículos lagrimales, el canalículo común, el saco lagrimal, el conducto nasolagrimal y las fosas. Por último, estas desembocan en las fosas nasales. Aquí va a haber dos válvulas importantes donde puede ocasionarse una patología. En la válvula de Rosenmüller, que es la unión del canalículo común con el saco lagrimal, y en la válvula de Hasner, que es la unión del conducto nasolagrimal, donde desemboca al meato inferior nasal, a las fosas nasales.
Bueno, primero los puntos lagrimales, pues van a ser dos orificios que se van a encontrar tanto en el párpado superior como en el inferior, a 6, más o menos a 6 milímetros del ángulo interno. Esto va a ser en la unión de 5/6 partes del borde palpebral con pestañas, que se llama pars ciliaris, y el último sexto medial del borde palpebral sin pestañas, que se va a llamar pars lagrimalis. Ahí van a estar esos dos puntos encima de una elevación que se va a llamar ampolla o papila lagrimal, y estos van a estar ligeramente hacia atrás. Entonces, para lograr verlos hay que vertir el párpado. En este caso se puede observar bien el punto lagrimal aquí. Después tenemos los canalículos lagrimales. Estos canalículos lagrimales pues van a ser conductos que van a iniciar verticalmente unos 2 milímetros y después se van a orientar horizontalmente y medial otros 8 milímetros. Estos conductos va a haber tanto uno superior como uno inferior y se van a unir en uno solo. En el 90% de los casos puede haber casos en que no se unan y van a desembocar en el borde lateral del saco lagrimal. Estos dos conductos que se van a unir en el canalículo común, este canalículo común va a abrirse en la pared lateral del saco lagrimal, y en este punto va a haber una válvula, que es la válvula de Rosenmüller, que es un pliegue de mucosa que va a impedir el reflujo de las lágrimas del saco lagrimal al canalículo común y por lo tanto los canalículos lagrimales. Esta válvula también se le conoce como el punto lagrimal interno. Después de este canalículo común y que haya pasado la válvula de Rosenmüller, va a pasar al saco lagrimal. El saco lagrimal es una porción de 12 a 18 milímetros que se va a ubicar en la fosa lagrimal, que la fosa lagrimal va a estar formada por el hueso lagrimal y la asta ascendente, del maxilar superior. Esta cavidad virtual de más o menos 15 milímetros va a estar ocupada por este saco, que va a ser un lugar importante en la patología. Y principalmente este lugar es donde se realiza una cirugía que vamos a ver posteriormente, que se llama dacriocistorhinostomía. Bueno, después del saco lagrimal sigue el conducto nasolagrimal. Este conducto no es más que una prolongación del saco lagrimal, que se va a prolongar unos más o menos 12 milímetros y va a dirigirse medialmente y posteriormente hasta desembocar con el cornete inferior nasal, o sea, con las fosas nasales. Aquí va a haber un punto importante porque se va a encontrar otro pliegue mucoso que va a impedir el reflujo, que se llama la válvula de Hasner. Es muy importante, recuérdalo porque es importante para la patología. Ahora, la fisiología del sistema de drenaje es algo para mí fue algo muy didáctico, muy entretenido de aprender porque no sabía cómo funcionaba hasta que lo leí. En este caso es un sistema donde las lágrimas se distribuyen por toda la superficie ocular y ya que se distribuyen se van a acumular en los márgenes lagrimales, en las bandas lagrimales, y estas van a fluir hacia el lago lagrimal en el ángulo interno, y de ahí van a entrar a los puntos lagrimales. ¿Cómo van a entrar a los puntos lagrimales? Pues van a entrar a través de un sistema de succión por presión negativa y un sistema de capilaridad. Este sistema, ¿cómo va a funcionar? Pues va a funcionar en dos pasos, dos mecanismos, dos momentos. El primero, pues va a ser cuando el ojo va a estar cerrado. Y el otro es cuando va a estar abierto. Cuando está cerrado o parpadeamos, el músculo se va a comprimir. El músculo ocular, el músculo pretarsal se va a oprimir. Esta contracción, esta opresión va a comprimir las ampollas, va a cortar y comprimir también los canalículos lagrimales y va a crear una presión positiva. Esta presión positiva va a jalar las lágrimas a los canalículos y al conducto nasolagrimal, y cuando abrimos los ojos, cuando se abren los ojos, esta contracción se libera y el saco lagrimal se va a expandir. Esto va a causar que las lágrimas
se succionen al saco lagrimal. Es como una perilla para extracción de leche o un gotero, o sea, le apretamos y succiona. Ese es el mismo funcionamiento de esta bomba, que es muy importante porque si no funciona de una manera correcta, va a causar una patología. Bueno, una vez que ya comprendimos la fisiología y la anatomía de estos sistemas, vamos a comprender las patologías. Decidí, como decía la literatura, dividir las patologías en obstructivas e inflamatorias. Es la forma más fácil de comprenderlas y tenemos que, al ser un sistema tan complejo, al ser un sistema de muchas estructuras bien definidas y de muchos lugares donde puede haber obstrucción, pues es un camino un tanto tortuoso, pues va a haber diferentes tipos de obstrucción, tanto en los puntos lagrimales, donde puede haber estenosis, puede haber epitelización, en los canalículos, donde puede haber estenosis y por lo tanto no hay permeabilidad a la lágrima, y puede haber canaliculitis o estenosis canalicular. Y también en la unión del saco lagrimal con el conducto nasolagrimal puede haber dacriocistitis, por obstrucción puede haber infección, y en la válvula de Hasner puede haber estenosis. Entonces, en cualquier punto de esta vía puede haber una obstrucción. Tenemos que la obstrucción pues puede ser congénita, puede ser adquirida. La congénita es la que vamos a desglosar más adelante, como les dije al principio, estenosis o dacriostenosis congénita, dacriocele, pero es importante, o yo considero importante, que la obstrucción adquirida conozcamos, aunque sean los conceptos básicos. Por ejemplo, la conjuntivocalacia es un pliegue, uno o más pliegues redundantes que van a estar encima del punto lagrimal. Y pues una obstrucción. Una estenosis puntual primaria, sobre todo donde hay ausencia de eversión, y esto puede ser causado por blefaritis crónica o por estenosis idiopática. En tanto, una estenosis puntual secundaria es una eversión de este punto lagrimal que va a causar que no puedan entrar las lágrimas crónicamente, puede causar ojo seco, otro tipo de patologías. La obstrucción canalicular, como ya vimos, por una dacriocistitis, por una inflamación, y la dacriolitiasis. Es importante saber que, pues sí, hay cálculos lagrimales, hay dacriolitos se llaman, que son causados por una secreción que se acumula y pues al acumular esta secreción se precipita y forma estos dacriolitos. Bueno, ahora que ya vimos estos conceptos de la obstrucción adquirida vamos a ver la obstrucción congénita. En el caso de la dacriostenosis congénita, pues la vamos a definir como una obstrucción en la desembocadura del conducto nasolagrimal hacia el meato inferior. ¿Dónde está eso? Pues es la válvula de Hasner. Por eso la etiología dice que se produce por una falla en la canalización del conducto lagrimal en su extremo distal, o sea, la válvula de Hasner. Normalmente esta válvula se va a abrir al nacimiento, o sea, por el mero nacimiento esta válvula se abre. Por lo tanto, en productos pretérmino, pues va a ser mucho más frecuente que no se abra esta válvula y se ocasione esta dacriostenosis congénita, mientras que en el pretérmino es de 20% la frecuencia, en el recién nacido es solo del 2 al 6%. Esta patología tiene algo especial que llega a dar una resolución de esta obstrucción en los primeros 3 meses, solo en el 80% de los casos, mientras que una resolución en el primer año de vida del 90 al 95%. Entonces, esta dacriostenosis, su fisiopatología es algo pues muy fácil de deducir, porque la lágrima se contiene por la obstrucción en la válvula de Hasner. Como ya sabemos, esa membrana, esa válvula no se rompió, esa membrana está obstruida, esa válvula está obstruida, la lágrima se va a contener. Al estar contenida de las secreciones, va a ser un caldo muy, muy nutritivo para microorganismos patógenos que van a ocasionar infecciones. ¿Qué infecciones? Pues las dacriocistitis, principalmente. Estas infecciones van a causar inflamación. Esta inflamación va a causar cicatrización en una inflamación crónica. Esta cicatrización va a causar fibrosis y esta fibrosis pues, va a ocasionar más obstrucción. Esa es prácticamente la fisiopatología de esta patología. ¿Cómo vamos a presentar esta patología? Bueno, el signo cardinal va a ser la epífora,
que como ya hemos visto, la epífora es el rebosamiento de las lágrimas por las mejillas. ¿Por qué? Porque no pueden salir por el sistema de drenaje que ya mencionamos hace un momento y tienden a salir por otros lados. Ahí acumuladas, rebosan por las mejillas y esta epífora, el cuadro en sí se va a presentar desde el nacimiento porque es congénito, pero los síntomas no se van a presentar sino hasta 2 o 3 semanas después. ¿Por qué? Porque la producción de lágrimas empieza hasta ese momento y es cuando se identifica la epífora. Y entonces se desarrollan otros síntomas como es la inflamación, el dolor, el edema, la hipersensibilidad en el área del saco lagrimal, la descarga mucopurulenta en caso de tener una sobreinfección y el reflujo del contenido del saco lagrimal si se hace presión, si se hace digitopresión. Como por ejemplo en esta imagen fotoclínica que tenemos al lado izquierdo, es un ojo derecho de un infante, donde no se alcanzan a ver las cejas, pero se ve que tiene implantación correcta de cejas. Las pestañas, si vemos las pestañas están pegadas. ¿Por qué se pegan las pestañas? Pues por esta secreción y esta sobreproducción, no tanto sobreproducción, pero acumulación de lágrimas hacen que las pestañas se peguen, que irriten, que la zona periocular esté enrojecida, o sea, tenga eritema. Y aquí vemos secreción un tanto mucosa, amarillenta, puede ser por una sobreinfección y se ve como un brillo porque pues tiene ahí acumulada la lágrima. El diagnóstico que vamos a realizar se va a basar en 2 cosas principales, lo que es la historia clínica y el cuadro clínico. La historia clínica es muy importante del nacimiento, si fue pretérmino, si fue término, y el cuadro clínico que les mencioné antes. Esto nos va a llevar a diagnosticar una forma aguda y una forma crónica. Si es una forma aguda, pues se va a presentar este cuadro clínico que ya vimos de aumento del menisco lagrimal, del edema, del dolor, de la epífora, y aparte dermatitis secundaria. Esta dermatitis se debe a que al estar en constante roce y la producción de lágrimas va a producir una irritación y esta va a ser la dermatitis que va a ocasionar. En el caso de una forma crónica, de una forma de ya mucho tiempo en este padecimiento, va a haber epífora crónica, obviamente, va a haber inflamación y esto puede llevar a un dacrocistocele o un mucocele, que es una acumulación de material de secreción mucopurulento en el saco lagrimal. Esta presentación, tanto aguda como crónica, puede estar unilateral o bilateral. Es la forma en que se clasifica esta patología. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Ya dijimos que con la historia clínica. Bueno, ya hicimos nuestro interrogatorio y ahora vamos con nuestra exploración, con nuestro examen externo, examen oftalmológico. Este examen va a consistir en inspección, tanto los puntos lagrimales para ver si encontramos estenosis o epitelización, si la obstrucción está en las estructuras más externas de esta vía lagrimal. Vamos a revisar los párpados, puede haber epífora evidente en los párpados. Vamos a revisar la zona periocular, si hay eritema, si hay dolor. Vamos a palpar también el saco lagrimal en busca de tumoraciones o aumento de volumen, más que tumoración, edema. Y también si a la digitopresión hay reflujo de ese material o de la secreción por los puntos lagrimales. Otra forma de diagnosticar o de reforzar el diagnóstico es la prueba de desaparición de fluoresceína. Esta prueba se realiza con colirio de fluoresceína al 1 o 2% y se realiza con una linterna de filtro y tiende a ser un tiempo aproximado de 5 a 10 minutos. Esta prueba de desaparición de fluoresceína, primero vamos a examinar la superficie ocular. Vamos a ver si hay epífora evidente y después va a instilar una gota de esta fluoresceína, de este colirio de fluoresceína al 1 o 2% en cada fondo de saco. Ya que se instila, se espera de 5 a 10 minutos para ver cómo desaparece. Si la fluoresceína se desborda, se sale de los párpados, eso no es un signo que dañe el resultado final. Porque si vemos a los 5 minutos, si no hay obstrucción, o sea, si hay una vía permeable adecuada, no va a haber nada o una mínima cantidad de fluoresceína como en el ojo izquierdo que vemos en la imagen inferior, donde no se ve absolutamente nada de esa fluoresceína, al menos en el borde palpebral. No se ve en ese menisco lagrimal rastro de la fluoresceína.
Si hay obstrucción, ya sea parcial o total, va a haber pues una retención prolongada, y esto va a llevar a que veamos un menisco lagrimal con mayor proporción de esta fluoresceína. Por ejemplo, el ojo del lado derecho, ven que el menisco tiene un mayor tamaño donde hay fluoresceína. Ahí es clara la obstrucción. Y así es como se ve. Esto se realiza también con una lámpara de hendidura para observar, y también se puede hacer con un filtro azul para ver la fluoresceína. Esta fluoresceína, esta prueba es diagnóstica, y también se realiza una escala de la epífora para diagnosticar igual el grado de epífora que tiene el paciente. Puede ir del grado 0 al grado 4 con ausencia de epífora, dependiendo de cuánto se necesita secar el ojo. ¿Cuánto necesitan? De 2 veces al día es un grado 1. De 2 a 4 veces al día es un grado 2. De 5 a 10 es un grado 3. Y de 10 en adelante es un grado 4. Esta escala es de Muck. Sirve para el diagnóstico de epífora. Otra prueba diagnóstica que había visto, otras pruebas diagnósticas que había leído en la literatura para la confirmación de la obstrucción es la irrigación lagrimal, donde se introduce una pequeña sonda para cae al meato inferior nasal, o sea, cae a las fosas nasales, y por lo tanto quiere decir que hay una vía permeable. Si no estuviera permeable, esa solución se regresa por el punto lagrimal o definitivamente no cae por la fosa nasal en determinado tiempo. También existe la dacriocistografía, que es donde se introduce un medio de contraste a este saco, a estos puntos lagrimales. Se hace una radiografía y se ve cómo se va a desechar, cómo se va a drenar todo ese contenido, y donde hay obstrucción, pues el contenido va a permanecer, el contenido radiopaco. Bueno, esta patología tiene un diagnóstico extenso, un diagnóstico diferencial extenso. ¿Por qué? Porque el signo de epífora sí es cardinal, pero no es patognomónico de la enfermedad, de esta patología. ¿Por qué? Porque puede ser un diagnóstico diferencial o otras causas del lagrimeo. La epífora puede ser producida por 2 mecanismos. Uno va a ser la hipersecreción, que puede ser causada por síndrome de ojo seco, por una patología subyacente, que puede ser el ojo seco, o una inflamación, cualquier tipo de inflamación, y también va a ser producida por un mal funcionamiento del sistema de drenaje de la lágrima. En este caso puede ser por una superposición de los puntos lagrimales, o una obstrucción, o que en sí la bomba, que habíamos visto que es como una bomba de succión, como una bomba de succión de leche, no sirva bien, no haga su trabajo. El músculo la laxitud del músculo del párpado impida que esa bomba funcione bien. Puede darse en parálisis facial, por ejemplo. Entonces, también puede haber atresia de los puntos lagrimales, o puede diferenciarse con el glaucoma congénito, con la conjuntivitis crónica, con la queratitis o con la uveitis. Estas son patologías que más adelante mis compañeros van a revisar una a una, pero pues estos son diagnóstico diferencial de la estenosis congénita. Ahora vamos con el tratamiento. Al ser una enfermedad congénita, tiene un tratamiento escalonado. Yo lo vería así como un tratamiento escalonado, no tanto que se utilicen los 3 al mismo tiempo. Primero, vamos a iniciar con las medidas generales, que van a ser las medidas de higiene. Mantener limpia la zona para evitar una sobreinfección, o sea, ya que se instaló la epífora, ya que se dio el diagnóstico que el paciente tiene epífora, se les va a recomendar a los padres que le hagan un masaje. Este masaje se llama técnica de Kriller. Es una técnica un tanto sencilla, porque la pueden realizar los padres, donde se coloca el dedo índice justo aquí, a la altura del canalículo común. Se hace presión con el dedo índice para evitar que refluyan el contenido del saco hacia los puntos lagrimales. Se hace presión y se va a ejercer esa presión con un movimiento sobre el hueso hacia abajo y hacia la parte medial. ¿Para qué? Para tratar de que ese contenido baje hacia la vía de drenaje. Esta técnica, pues se recomienda que se haga la presión unas 5 a 10 veces y de 3 a 4 veces al día. Al niño se le hace esta técnica para aliviar la epífora. Si esta epífora no se alivia, pues ya se va a recurrir a otros métodos,
pero es importante hacer este masaje y también la valoración por oftalmología. Siempre es recomendación que se dirija, que se refiera a oftalmología. El caso del tratamiento farmacológico solo se va a utilizar cuando haya una sobreinfección, cuando no haya buena higiene, por ejemplo, y cause una infección en la zona donde se acumula la secreción y se hace un caldo de cultivo para los microorganismos patógenos, se van a recomendar antibióticos. ¿Qué antibióticos? Los antibióticos tópicos. Cuando vimos el drenaje de este parpadeo para que la bomba haga presión negativa y presión positiva para succionar las lágrimas, esa es la razón por la que al utilizar medicamentos oftalmológicos se recomienda que se pone la gota en el ojo y se cierran los ojos. ¿Por qué? Porque así evitamos que se drene por el sistema de drenaje esa solución y haga su efecto donde debe hacerlo. Entonces, es importante hacer este paso al colocarse este tratamiento. Entonces, cuando es una sobreinfección, pues se utilizan tópicos, que puede ser sulfacetamida, cloranfenicol, trovancina o quinolonas, y se va a aplicar una gota cada 6 horas en sobreinfección. Cuando llega a haber una dacrocistitis aguda o una celulitis preseptal, donde no puede atravesar por erupción precisamente, y pues de nada sirve poner el medicamento porque no va a entrar, porque está obstruido. Entonces vamos a utilizar antibióticos sistémicos, como la amoxicilina con ácido clavulánico o en su defecto cefalosporinas. En el caso de que, bueno, ese tratamiento es en caso de la sobreinfección, en caso de que la epífora no mejore con el masaje, no se resuelva espontáneamente, como habíamos dicho, a los 8 o al año de vida, va a haber un tratamiento quirúrgico. Primero se inicia con el sondeo. El sondeo es un tratamiento para abrir la membrana, para que ya no esté obstruida, para abrirla manualmente. Eso se puede acompañar con la irrigación lagrimal que ya les comenté, que es introducir solución para ver la permeabilidad de la vía, y si no, en ese caso se puede utilizar también la dacrioplastía, la dacriointubación, que es colocar un tubo de silicón como un stent en la vía para que sea permeable, o en su defecto una dacriosistorrinostomía, que pues es una cirugía mayor, bueno, es una cirugía más complicada y es un poco más, pues, es el último paso que se debería hacer en este cuadro de tratamiento. Bueno, aquí hay un video de cómo se realiza un sondeo. No tiene audio, si es que no lo escuchan, pero básicamente es cómo se realiza un sondeo, un sondaje o sondeo del conducto lacrimonasal, si no hay respuesta al masaje, no se ha solucionado por sí solo, entonces el oftalmólogo, debe realizar este sondaje. Se realiza con un alambre fino y se va a introducir por los puntos lagrimales. Primero dice que aquí se dilata el punto lagrimal para introducir este alambre. Se puede hacer bajo anestesia general o anestesia local, dependiendo de la decisión del oftalmólogo. Ya que se dilató el punto lagrimal, se va a introducir este alambre, primero en dirección vertical, siguiendo la anatomía de los canalículos, y después de forma vertical para seguir el saco lagrimal y llegar hasta la obstrucción en la válvula de Hasner. Y este sondeo, pues, después se hace una irrigación lagrimal para ver si funcionó. Ya si la solución pasa en la irrigación lagrimal, pues habrá sido un sondeo de éxito. En caso de que no sea así, por ejemplo, la epífora persiste y no cede después del año, se hace sondeo. Puede ser hasta 6 meses si la epífora es grave. Si se alivian los síntomas, va a una revisión 6 meses después del tratamiento. Si no se alivian los síntomas, se puede hacer un segundo sondeo.
¿Por qué? Porque habíamos visto que la inflamación crónica lleva a cicatrización y lleva a fibrosis y lleva más obstrucción. Se hace un segundo sondeo. ¿Se alivian los síntomas? Sí, va a una revisión en 6 meses después del tratamiento. Si no se alivian los síntomas, va a una dacrointubación, que es colocar un stent, un tubo de silicón para abrir la vía, para que sea permeable. Si se alivian los síntomas, va a una revisión 6 meses después. No se alivian los síntomas, se recurre a la dacriocistorrinostomía. Esta la vamos a utilizar más adelante. ¿De qué trata esta dacriocistorrinostomía? Pero básicamente es anatomizar el saco lagrimal con la fosa nasal. O sea, se apertura en el hueso para que estos dos espacios estén comunicados, necesidad de que pase la secreción o las lágrimas por el lugar donde está obstruido, por la válvula de Hasner. Ya revisamos la dacriostenosis, ahora vamos con el dacriocele. El dacriocele, en definición, es la acumulación de líquido amniótico o moco, en su dado caso, en el saco lagrimal, debido a que la válvula de Hasner, no está perforada. Esta etiología pues, se presenta en todo paciente y su predominio es en mujeres y es más frecuente en caucásicos. Como lo ven aquí en esta foto clínica, que la tengo más adelante, es un ojo izquierdo, donde vemos una tumoración azulada con aumento de volumen, una tumoración total, está cerrando la apertura palpebral. Yo logro ver las pestañas, luego algunas, no todas, y se ve que tiene secreción. Entonces, esto es acumulación del líquido y por eso tiene ese aspecto azulado, ese aspecto de su cuadro clínico, pues ya vimos hinchazón quista, azulada en o por debajo del canto interno. Va a ser muy característica esta posición y también va a ocasionar epífora y disnea. La disnea se va a dar en caso de que la obstrucción sea tan grande que impida la respiración correcta del paciente. Bueno, el tratamiento que se va a realizar va a ser por un tratamiento conservador, con las medidas generales que ya se vieron. En dado caso que se haga un absceso, pues se va a drenar el absceso, pero se utiliza en caso de sobreinfección, tópicos, antibióticos, y en caso de complicaciones de que no ceda, pues se va a realizar una dacriocistorrinomía. Y se va a hacer el diagnóstico diferencial con hemangioma, con quiste dermoide y con el encefalocele. Con esos tres se va a hacer el diagnóstico diferencial, pero pues la presentación que vimos de ese tumor azulado que tiene aquí, esta hinchazón por debajo del canto interno es muy característica, entonces va a ser determinante en diferenciarlo de estas otras patologías. Ahora sí, vamos con la inflamación. La dacriocistitis es la inflamación del saco lagrimal y se puede presentar tanto aguda como crónica. Entonces, la dacriocistitis va a ser la infección del saco lagrimal y que suele deberse a la obstrucción del conducto nasolagrimal acompañado de la distensión del saco lagrimal. Como habíamos dicho, la unión entre el conducto y el saco lagrimal, ahí es donde va a haber una obstrucción y va a haber dacriocistitis. Su epidemiología pues bastante en mujeres, de la proporción de 4:1, y va a haber la frecuencia de 1% en neonatos. Y la etiología pues va a ser estafilococos, estreptococos, traumatismos orbitarios y enfermedades de la mucosa nasal. En casos también de efectos en las rutinas de higiene. Por ejemplo, en esta foto clínica que vemos aquí de un ojo izquierdo, se ven las pestañas bien implantadas, pobladas. Se ve esta tumoración, este edema, este eritema en el canto interno que llega a abarcar hasta el párpado inferior, y hay cierre de la apertura palpebral y hay epífora evidente y secreción. Hay pestañas. Esto es la presentación de una dacriocistitis aguda. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una dacriocistitis aguda y una crónica? Bueno, la aguda va a presentar un cuadro clínico con dolor de comienzo subagudo en el canto interno, en el cual va a haber epífora, va a haber tumoración de necroplastia tensa
y muy dolorosa. Esa es la diferencia entre la aguda y la crónica. La aguda es muy dolorosa, la crónica es indolora. Esta dacrocistitis aguda puede evolucionar a un absceso, mientras la dacrocistitis crónica va a haber una epífora crónica, una conjuntivitis que puede ser unilateral crónica o recidivante, o sea, que aparezca y desaparezca, aparezca y desaparezca. Puede presentarse un mucocele en forma de tumoración, va a ser indoloro, como dijimos, y va a haber reflujo canalicular purulento a la digitopresión. Y también puede observarse, sale por sí solo. Bueno, en el caso del tratamiento para esta patología va a ser un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico pues va a ser el control de la infección, los ungüentos tibios para ablandar la secreción, los analgésicos, el drenaje si está abscesado, y en el caso del control de la infección pues se va a realizar en la dacrocistitis aguda con amoxicilina con ácido clavulánico por vía oral de 40 a 80 miligramos por kilogramo cada 8 horas durante 7 días. Puede utilizarse eritromicina igual vía oral, 10 miligramos por kilogramo cada 6 horas durante 10 días, más un tópico que puede ser trimetoprim con poliximina, una gota cada 3 a 6 horas durante 7 días, o ciprofloxacinos en niños menores de 1 año, una gota cada 2 horas, y 2 días seguidos, de una gota cada 4 a 6 horas, hasta que se complete los 7 días. Y el diagnóstico diferencial se va a hacer con dacrolitiasis. ¿Por qué? Porque va a haber el saco lagrimal va a estar distendido y relativamente firme, pero no va a estar inflamado. Y al no estar inflamado, pues no va a estar doloroso a la palpación. Y ese es un diagnóstico diferencial de dacrocistitis aguda. También con celulitis priseptal. Puede asociarse una con otra y también puede ser un diagnóstico diferencial, con metaplasia sobre todo por la forma de tumor, que puede diferenciarse con tumores palpebrales y también se puede hacer el diagnóstico con orzuelo. Y por último tenemos el video de la dacrocitorrinostomía, que es el tratamiento en caso de que no se resuelva con tratamiento médico. A ver. Esta es la técnica actualizada de dacrocitorrinostomía